Las fronteras son umbrales, son que funcionan como sistemas de clasificación social. Las fronteras son demarcaciones que significan y que son significadas. Y podemos pensar a las fronteras desde esta perspectiva de dispositivos de clasificación social para trabajar distintas fronteras humanas, como son las fronteras de género, las fronteras generacionales, las fronteras étnicas, las fronteras raciales, las fronteras nacionales. Y si pensamos esto desde la perspectiva de las fronteras nacionales, algo que me ha interesado mucho trabajar es el concepto de frontera a partir de varias dimensiones que rebase la explicación más común que tenemos desde la metáfora o desde algún elemento como la condición continente o la condición porosa de las fronteras. Las fronteras son realidades mucho más complejas. Por eso pienso que debemos incorporar una serie de elementos que nos ayuden a entender las fronteras. Yo incorporo los siguientes. Las fronteras son conjuntivas, en el sentido que vinculan, articulan, unen cosas que posiblemente antes estaban separadas, pero que posteriormente se van a articular de tal forma que tenemos que pensarlas de manera conjunta. Las fronteras también tienen una condición disyuntiva. Las fronteras, por definición, separan cosas que antes estaban unidas. En ese sentido, tenemos que trabajar esa lógica de la disyunción, de lo que las fronteras se están separando para poder entender sus lógicas y sus funcionamientos. En tercera dimensión, las fronteras son conectivas. Las fronteras también no solo aluden a la cercanía o a la adyacencia, sino que también son conectivas de múltiples maneras, donde los distintos lugares de la frontera están ampliamente interrelacionados. No todo define a las fronteras desde la lógica de la horizontalidad, sino que las fronteras, particularmente de las que estamos hablando, las fronteras nacionales, están demarcadas y enmarcadas desde las políticas de Estado, como podemos observar de manera muy clara en el contexto actual en la frontera México-Estados Unidos, donde los dispositivos de la política, al estilo de todo este delirio de Donald Trump, de densificar los ámbitos de frontera, una densificación que, por cierto, no empieza ahora, sino que empezó desde la caída del muro de Berlín, y donde ahí empieza la militarización de la frontera con el uso de la gente de la Guardia Armada de los Estados Unidos para vigilar la frontera, y el ataque a las Torres Gemelas efectivamente va a fortalecer esta perspectiva. Pero hemos tenido en la frontera desde entonces para acá múltiples expresiones de grupos supremacistas, racistas, que desde una lógica de poder tratan de construir una mirada única y quiénes son quienes pueden transitar por esas fronteras. Grupos al estilo de White Power, Metal Militia, Light Up the Border, los Skinheads, los Ku Klux Klanes, los Minutemen, los American Border Patrol, el Tea Party, personajes racistas al estilo de Joe Arpaio en Arizona. Entonces, el discurso supremacista de Donald Trump se monta sobre toda esta lógica que ha venido definiendo a la frontera. Pero las fronteras son también lo que sería zonas de contacto. Las fronteras definen zonas de contacto de manera importante, y podríamos entonces pensar que las fronteras deben de ayudarnos a pensar y repensar de una manera más compleja lo que ocurre dentro de sus entramados fronterizos. Y algo similar ocurre para pensar fronteras de género, fronteras generacionales, fronteras étnicas, fronteras raciales, en fin. La frontera como gran concepto que no solo tiene una condición continente, sino que frontera también como un inicio, pero y de manera muy importante, las fronteras también tienen una condición preformativa o prefigurativa. En muchos aspectos que antes pensábamos como característicos de la frontera México-Estados Unidos, como el tema de las maquilas, pues vemos que no, que la maquila básicamente con toda esa lógica
de internacionalización del trabajo y los procesos productivos, de uso intensivo de la fuerza de trabajo, de sobreexplotación y feminización laboral, de acoso sexual, de enfermedades laborales, de no contratos colectivos, de precarización de las condiciones de trabajo, en realidad era la punta de lanza de todo el proceso de flexibilización laboral del capitalismo neoliberal. Y ahora vemos la maquila en todo México, en Centroamérica, en Chile, en Colombia, en Asia, etcétera, etcétera. Algo similar podemos pensar para fenómenos que antes los ubicábamos como fronterizos, como el tema de los pachucos y los cholos, que después se ampliaron por el territorio nacional, están en Centroamérica a través, recreados en el tema de la Mara, están con los Latino Kings, los Latino Queens y los Nietas en España, están con la recreación de las identidades barriales en Italia. Algo parecido podemos nosotros pensar con lo que era esta forma de pensar a la frontera desde lógicas de consumo, donde ahora las clases medias a través de Costco, Walmart y todas estas grandes cadenas pues pueden igualar formas y lógicas de consumo. Y finalmente lo que fue una característica muy importante de la frontera, que era el acceso a los medios del otro lado, como decimos allá, de los medios estadounidenses, donde pues las estaciones que en los años 60 se definían 50-60 como estaciones políticamente incorrectas, estaciones de negros, en realidad eran estaciones sí, principalmente que tenía como públicos a la población afrodescendiente, y los blancos tenían prohibidos en los jovencitos y las jovencitas blancas escucharlas. Sin embargo, desde la frontera se podían captar esas estaciones y así surge un rock fronterizo con Carlos Santana, Javier Batis, que recupera el soul, que recupera el blues como parte de una propuesta que también articula la tradición latinoamericana, y es esa tradición afrolatina que dicen que Carlos Santana se lleva el sonido de Tijuana, que marcó lo que fue la presencia del rock fronterizo y que era muy distinto de un rock muy clase mediero que se vivía en el centro del país con figuras emblemáticas como Angélica María, Julissa, Alberto Guzmán, Enrique Guzmán, César Costa. Y entonces lo que vamos a tener ahora es que pues desde MTV, de las redes sociales, desde el internet, desde los satélites, pues también las formas de acceso a eso que fue una suerte de consumo privilegiado de la gente de frontera ya no están. Entonces, las fronteras tienen también esa condición preformativa y prefigurativa, y creo que desde ahí podemos aprender mucho, porque cuando analizamos distintos contextos fronterizos podemos encontrar muchos elementos comunes que definen a las fronteras y a los procesos socioculturales que se construyen desde los mundos fronterizos.